Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, sean todos muy bienvenidos en esta mañana de domingo, fresca, ¿verdad? Pues por ahí nos vamos aproximando ya a la temporada fría del año y creo que este tipo de climas son un poco el anticipo y nos recuerdan que tenemos que ser precavidos, cuidadosos, ¿verdad? En el cuidado de nuestra salud, evitar los cambios de clima drásticos, evitar las bebidas muy frías para que estemos bien de nuestras vías respiratorias y bueno, pues no encontremos complicaciones en el cierre del año en nuestro estado de salud. Pues ya lo comentaba nuestra hermana Claudia, hermanos, este es nuestro último servicio dominical en esta dirección. El servicio del próximo miércoles todavía lo tendremos aquí, pero el próximo domingo ya nos estaremos reuniendo en Cuauhtémoc 100, letra A, entre Guadalupe Victoria y Cuauhtémoc. Ahorita que daba la dirección mi hermana Claudia, no vi que muchos tomaran el dato. Acuérdense que más vale una pálida tinta que una brillante memoria, ¿verdad? Porque al rato el domingo, ¿y dónde era? ¿Verdad? Entonces, ojalá tomen el domicilio. Vamos a publicar el anuncio del cambio de dirección en nuestra página de Facebook a partir de mañana. Y bueno, pues entonces el miércoles todavía nos vemos aquí a las 7 de la noche, pero el próximo domingo, domingo 27 de noviembre, nos vemos en nuestro nuevo local. Al final ya les haré algunos comentarios sobre el avance que tenemos en la adaptación de ese lugar que el Señor nos ha dado. Y bueno, pues creo que va a ser un lugar donde el Señor nos va a albergar durante el tiempo que Él defina y sin duda alguna será de grande bendición para todos. Bueno, la semana pasada, hermanos, vimos un tema relacionado con la fe. ¿Recuerdan? Veíamos el caso de Marta, esta mujer que formaba parte de un núcleo familiar con quien particularmente Jesucristo tenía una amistad muy especial, una amistad muy estrecha. Bueno, el acontecimiento fue la muerte de Lázaro. Él enferma, notifican a Jesucristo que su amigo Lázaro estaba enfermo. Él no atiende de forma expedita o de forma pronta esta circunstancia. Él sabía que esta notificación que le enviaban sus hermanas tenía cierto sentido, el propósito de que él estuviese presente para poder operar sobrenaturalmente a favor de la sanidad de Lázaro. Sin embargo, Jesucristo no lo hace de forma inmediata. Él llega cuando habían pasado ya más de 3 días de haber muerto. Y entonces en Juan 11:21 le encuentra Marta antes de llegar a la ciudad de Betania, a la comunidad de Betania, y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Analizamos la semana pasada cómo esta mujer evidentemente a través de su expresión verbal manifiesta tener cierto nivel de fe, pero el no tener un conocimiento real, genuino, objetivo, preciso de la naturaleza divina de Jesucristo hacía que esta fe fuese limitada. La fe de Marta estaba limitada por el tiempo y por el espacio. Ella dice: si hubieras estado aquí, Señor, antes de todo este tiempo que ha transcurrido después de la muerte de mi hermano no hubiera muerto. Señor, si no te hubiera distanciado todos los metros que existen o los kilómetros entre donde te encontrabas y Betania, entonces mi hermano no habría muerto. Ella sabía que Jesús tenía el uso de un poder sobrenatural que podía intervenir de manera particular sobre el curso natural de la vida humana, pero no sabía hasta ese momento, en términos genuinos, la naturaleza divina que fluía al interior de la naturaleza carnal de Jesucristo. Un hombre 100% humano, pero también 100% Dios. Al paso de la enseñanza, Jesucristo, ya lo revisábamos, se encarga de mostrarle su naturaleza divina, la cual queda constatada con la posterior resurrección de su hermano Lázaro. Bueno, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 nos da la definición de fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este tema podríamos llamarlo conocimiento y fe. Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nos damos cuenta de que en estos elementos que maneja la definición bíblica encontramos entonces que la fe tiene que ver con lo que no tenemos por cuanto lo esperamos y con lo que no vemos en su momento. Pero tenemos elementos escriturales y bíblicos que nos permiten creer a ciencia cierta
que lo veremos y lo tendremos por cuanto hemos puesto el depósito de nuestra confianza en lo que la palabra de Dios dice y en consecuencia nuestra vida camina en obediencia al precepto de la palabra. La fe, lo hemos comentado muchas veces, hermanos, no es un salto al vacío. La fe no es algo que emane de los deseos o las intenciones personales de nuestro corazón. La fe tiene que ver directamente con lo que se encuentra circunscrito en la palabra de Dios. Y si nosotros operamos en la dimensión y en la forma en la que la Biblia dice que operamos o debemos de caminar para poder ver lo que hoy no vemos y tener lo que hoy no tenemos, entonces podemos tener la absoluta certeza de que lo tendremos y lo veremos. Eso es la fe. La fe no es hacer cosas que anhelamos o deseamos. La fe es caminar en el contexto estricto de lo que contiene la palabra de Dios. Es decir, la fuente de la fe no es mi deseo personal de que las cosas sucedan. La fe tiene como fuente lo que la palabra de Dios dice. Cuando la fuente de mi aparente fe es lo que mi corazón desea, entonces eso no es fe, eso es un salto al vacío. Y el Señor no garantiza en ningún sentido en esa forma el operar en dirección de darle cumplimiento a lo que nosotros deseamos. Cuando el deseo de nuestro corazón se encuentra fundamentado en la palabra de Dios, entonces comenzamos a vivir la vida de fe. ¿Me estoy explicando, hermanos? Bueno, ¿cómo podríamos definir la fe en el contexto de lo que hemos observado en la palabra en Hebreos 11:1? Bueno, la palabra fe proviene del griego pistis, que significa credibilidad. Habla del depósito de confianza de un creyente hacia un Dios. Eso significa fe, es un depósito de confianza de un creyente hacia un Dios. Es la certeza creciente de un creyente en relación al conocimiento progresivo de Dios. Es la certeza que se va acendrando, se va afirmando en el corazón de un creyente en la medida en la que progresivamente adquiere más conocimiento de Dios. La fe, hermanos, es la capacidad más allá de lo natural de creer que Dios es precisamente quien dice ser y que puede hacer todo lo que Él dice que puede hacer. La fe es la capacidad más allá de lo natural de creer que Dios es precisamente quien dice ser y que puede hacer todo lo que Él dice que puede hacer. La fe es creer que Dios cumple lo que anuncia, lo que promete y lo que advierte. La fe es creer en Dios sin ceder a la duda. Es creer que Dios no es limitado por ninguna circunstancia ni adversidad. La fe es creer que si Dios es todopoderoso y es misericordioso y me ha adoptado como su hijo por medio de su gracia y me ama y me cuida, entonces Él ha querido permitir adversidades en el curso natural de mi vida con el propósito específico de forjar mi carácter, de forjar un carácter semejante al carácter de Jesucristo, el carácter de Cristo en mí. Eso es fe. Si Dios me ha redimido por su gracia, si el Señor me ama, si el Señor resguarda mi vida, si Él tiene cuidado y sustenta y da providencia a todas mis necesidades, entonces las vicisitudes, contrariedades, dificultades, aflicciones, dolores que yo experimento en mi vida tienen un propósito productivo que es edificar un carácter semejante al carácter de Jesucristo. La fe es la capacidad de confiar en lo dicho por Dios para acceder a la salvación. La fe es el depósito más grande de confianza de un creyente hacia Dios y por lo tanto, hermanos, en Hebreos 11:6, la Escritura dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe, hermanos, es algo que se puede declarar, pero sobre todo demanda ser profesada. La fe es algo que se profesa, es decir, se debe de hablar, pero también se debe de aceptar, se debe de obedecer, se debe de seguir, se debe de creer para poder hacer. Por lo tanto, lo hemos estudiado a lo largo de muchos años, hermanos, la fe tiene una evidencia, ya se los dije, miren, me equivoqué, les di la respuesta, pero ya se la sabían. La fe tiene una evidencia, y la evidencia de la fe es... A ver, un poquito más fuerte. La evidencia de la fe es la obediencia.
Por supuesto, la obediencia. Si yo digo que creo algo, entonces debo de consecuentar lo que digo con lo que hago. Si yo digo que creo en algo, entonces la consecuencia de lo que creo es que a continuación hago conforme a lo que digo que creo. La evidencia de mi fe, entonces, no es lo que digo, sino cuando hago precisamente lo que digo que creo. Ahí está la fe. No cuando digo aquello en lo que creo, sino cuando hago precisamente aquello que digo que creo. Entonces se manifiesta en el terreno de la realidad, en el terreno de lo práctico, mi fe. La evidencia de la fe, hermanos, es la obediencia. En Santiago 1:3 encontramos una porción bíblica que también hemos estudiado, pero que nos permite identificar cuál es la dimensión de la fe que debemos cobrar y desarrollar en la medida en la cual progresivamente vamos adquiriendo un mayor conocimiento de quién es Dios. Dice Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, la primera información que encontramos es que nuestra fe va a ser probada a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestro caminar en esta vida terrena caída por el pecado, donde en sí mismo esto ya representa una adversidad en contra de nuestra santidad y nuestro amor por la santidad creciente. En este mundo que es lleno de contrariedades, de dolor, de aflicción por la condición caída del ser humano, vamos a ser probados en nuestra fe. Pero la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, como hijos de Dios, hermanos, nuestra fe va a ser constantemente probada. Pero tenemos que entender que hay una diferencia sustancial importantísima entre la prueba y la tentación. No son lo mismo, parecería que son lo mismo, pero no. Una prueba, hermanos, por cuanto la Biblia nos lo expresa así, siempre tendrá el propósito de purificarnos, de fortalecernos, jamás llevarnos a pecar. Al contrario, amplificar nuestra paciencia, encontrando en nuestra paciencia el perfeccionamiento de nuestra condición espiritual, para que, como dice Santiago, seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Entonces, una prueba tiene por propósito edificar, purificar, darnos crecimiento, fortalecernos, pero jamás llevarnos a pecar, jamás. Una tentación siempre tendrá el propósito de incitarnos a pecar para corrompernos y para debilitarnos. Por lo tanto, la fuente de las pruebas es Dios, en tanto que la fuente de la tentación es nuestra propia inclinación a pecar, nuestra carne, nuestra propia concupiscencia y por supuesto también Satanás. Y las cosas que hay en el mundo que son utilizadas y dinamizadas por Satanás para presentarlas como una rica expectativa, una carnada apetecible para nuestra carne y llevarnos al detrimento espiritual, a caer espiritualmente de la vida de fe. La prueba entonces entendemos que es para nuestro bien, en tanto que la tentación es para nuestro perjuicio. Por lo tanto, si somos creyentes, vamos a ser sin duda probados, pero también vamos a ser tentados. Quiere decir entonces que nuestra fe será puesta a prueba de resistencia durante todo el tiempo que se prolongue nuestro peregrinar en esta tierra, hermanos. Y es algo que debemos de entender. Nuestra fe será constantemente puesta a una prueba de resistencia. El día de hoy, con la guía del Espíritu Santo, vamos a estudiar una prueba muy importante que enfrenta Abraham. Un texto que la mayoría de nosotros conoce, lo hemos estudiado en diversos momentos, pero el Señor nos va a permitir identificar elementos que van a edificar nuestra fe a través de esa escritura. Génesis 12, por favor. Es un momento importantísimo en la vida de Abraham, el padre de la fe, porque es llamado por Dios y el Señor le promete darle un hijo. Y esta promesa se cumple con el nacimiento de su hijo Isaac a los 100 años de edad de Abraham y a los 90 años de edad en el caso de su esposa Sara. Génesis 22. Este hijo llamado Isaac. Una vez que
Génesis 22 es la escritura que vamos a revisar. La promesa que Dios le hace a Abraham sobre este hijo que nacería en su vejez es en Génesis 12. En Génesis 22, verso 1, Dios llama a Abraham a hacer algo que se encuentra por completo, hermano, fuera de cualquier expectativa humana. Y vamos a dar lectura al verso 1 en adelante. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios con Abraham, hermano? Probarlo. Dijimos que la fuente de la prueba es Dios, porque el propósito de la prueba es generar una vida de paciencia que dé perfeccionamiento a nuestra vida espiritual, la purifique, la bendiga, la acrecente en su capacidad de conocimiento y crecimiento en la fe en Dios. Entonces, dice que Dios prueba a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hermanos, estamos hablando de que realmente el Señor extiende algo que pondría a prueba el nivel de desarrollo, la dimensión de la vida de fe de Abraham. Nada menos estaba pidiendo en sacrificio a su hijo. El hijo que tiempo atrás había certificado el Señor sería por medio del cual se daría cumplimiento a su promesa. El Señor ya había desacreditado en ese sentido a Ismael, el primer hijo que tiene con la sierva Agar, y entonces Él le dice: no será a través de Ismael, sino a través de Isaac, el hijo de la promesa. A la postre vemos, hermanos, que este aparente despropósito del nacimiento de Ismael, en una forma anticipada de darle cumplimiento a la promesa de Dios, utilizando recursos humanos por la propuesta de Sara a Abraham, hermano, no termina sin propósito, porque en el libro de los Gálatas el apóstol Pablo toma precisamente el ejemplo de la hija de la esclava, que es Ismael, y al hijo de la sierva, que es Sara, para hablarnos de cuando la humanidad se encontraba bajo los preceptos de la ley, era esclava de la ley, y hoy nos encontramos en una condición de gracia. Nosotros somos engendrados no por la hija, no por la esclava, sino por la sierva. En este caso, esto termina siendo una mención profética de la redención en Cristo Jesús. Es decir, esto que en su momento podría haber parecido una desviación importante del plan de Dios, en términos reales, para Dios no queda sin provecho, no queda sin propósito, y termina representando para nosotros una ilustración hoy en la actualidad hacia el pasado de la gracia contra la vida de la ley. Nosotros somos llamados a vivir en las condiciones de la gracia, la promesa. El hijo de la promesa no sería Ismael, el hijo de la promesa sería Isaac. Y aquel hijo a quien Dios le estaba demandando a Abraham en este momento en sacrificio era justamente el hijo de la promesa. Abraham tenía al hijo que Dios le había prometido, y sin duda Abraham creía en cada una de las promesas que Dios hacía. En su descendencia Dios le había prometido que serían benditas todas las familias de la tierra a través de Isaac. Pero en ese momento Dios le ordena que lo sacrifique. Génesis 22:4 dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Él enalbarda los asnos, sale en la dirección que el Señor le mostró, levanta la vista al tercer día y ve ese lugar que el Señor le había hablado en los montes Moriah. ¿Qué vemos en esto, hermanos? Una obediencia precisa de parte de Abraham. Había hecho lo que Dios le pidió que hiciera, en el momento en que Dios le pidió que lo hiciera, y con la actitud de honra hacia Dios que el Señor esperaba de parte de Abraham. Es decir, la acción de Abraham cumplió con todos los elementos que constituyen la auténtica obediencia. La obediencia involucra hacer lo que se dice que se debe de hacer en el tiempo en el cual se debe de hacer y con la actitud correcta con la cual tiene que ser elaborada la acción que se te indica. Eso es obediencia. Cuando un acto de aparente obediencia carece de estos elementos, no se hace de forma precisa lo que se indica, o no se ejecuta en el tiempo que se ordena, o no se desarrolla con la actitud de honra que amerita o merece la persona que lo ordena, entonces, hermano, aun cuando se haga lo que se dice, hermanos, eso ya no es obediencia. Y ese es un precepto fundamental que nosotros como padres cristianos tenemos que estar fundando constantemente en la vida de nuestros hijos.
implementando los recursos bíblicos que el Señor nos otorga para la crianza espiritual, la crianza de nuestros hijos. A nuestros hijos tenemos que decirles que las cosas que se ordenan tienen que ser hechas de la forma en la cual se ordenan, y por supuesto tenemos que facultarlos, habilitarlos, darles los elementos para que puedan desarrollar la tarea de forma correcta. Tenemos que modelar la obediencia en ellos a través de nuestra ejemplaridad, siendo obedientes igualmente nosotros en nuestros esquemas de autoridad, particularmente en nuestra vida espiritual con Dios. Tenemos que ser cumplidores en cuanto a la asignatura en los tiempos precisos, y los hijos tienen que ver esto para que su obediencia igualmente sea precisa, y la actitud de honra hacia Dios tiene que ser siempre visible ante ellos, para que cuando nosotros demos alguna asignatura, ellos lo hagan en la forma, en el tiempo y en la actitud correcta. Y vemos estos elementos que constituyen la auténtica obediencia, hermanos, en la actitud de Abraham. Hizo exactamente lo que Dios dijo que tendría que hacer. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, el Señor nos va a dar las instrucciones necesarias. El Señor no va a ser insuficiente en la instrucción. Él nos va a decir precisamente lo que Él quiere que hagamos, pero también nos va a dar todos los recursos para poder hacerlos. Nos dirá qué hacer, nos va a decir cuándo hacerlo y nos va a instruir cómo hacerlo. La pregunta entonces no es si Dios nos dotará de los medios para ser obedientes. La pregunta es, ¿nosotros seremos obedientes? ¿Nosotros haremos lo que Dios dice que hagamos cuando dice que lo hagamos y en la forma correcta para hacerlo? ¿Cuál es la evidencia de la fe? La obediencia. La obediencia. ¿Cuál va a ser la actitud habitual en nuestras vidas de fe? La obediencia en los términos bíblicos en los que tiene que ser ejecutada. ¿Obedeceremos a Dios? ¿O más bien cuestionaremos a Dios sobre lo que nos ordena? O tal vez sobre el tiempo en el cual nos da una ordenanza. Señor, ¿por qué justamente en este momento? Señor, ¿por qué esto? ¿O por qué en este momento? O finalmente obedecemos, pero lo hacemos con una actitud de rechazo a la designación de Dios. La pregunta no es si Dios nos está capacitando, adiestrando y facultando, instruyendo y dando los recursos para ser obedientes. La pregunta es, ¿nosotros obedeceremos? ¿Qué es lo que va a manifestar nuestra obediencia puntual a Dios? Nuestra vida de fe. La realidad, hermanos, es que frecuentemente cuestionamos lo que Dios dice que hagamos. Esa es la realidad y es una condición humana. Aún en este estado redimido por la gracia, en forma natural nosotros continuamos cuestionando las tareas y asignaturas que Dios de forma muy precisa nos indica que realicemos. Pero ¿qué vemos en el caso de Abraham, hermanos? En el caso de Abraham vemos a una persona que hace justamente lo que Dios dice que hiciera. ¿Habría habido algún conflicto en la mente de Abraham con esta asignación de Dios? ¿Tú qué crees? ¿Había habido algún conflicto en el corazón de Abraham con esta tarea? ¿Qué creemos, hermanos? Por supuesto que sí, porque él espera 20 años entre la promesa de su hijo y el advenimiento de la promesa, el nacimiento del hijo de la promesa. Génesis 12:1, fíjate lo que dice. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Dios había ratificado tiempo después que este cumplimiento, esta promesa sería a través de Isaac. Pero en este momento Dios le pide el sacrificio de su hijo Isaac. El mecanismo humano por el cual Dios daría cumplimiento a su promesa. ¿Qué podemos imaginarnos, hermanos, intentando ilustrar en nuestra mente esta situación anímica, personal, moral, espiritual en la vida de Abraham, en esta partícula de su historia, en este tránsito por la vida? ¿Qué pudo haber sucedido en la mente de Abraham? Por una parte, él sabía perfectamente que el Señor es un cumplidor de promesas, que Dios cumple y lleva a efecto siempre lo que promete, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero por otra parte, sin duda, había en su mente confusión y en su mente un profundo dolor. ¿Cómo puede pedirme Dios esto? ¿Cómo puede Dios pedirme esto
y además cumplir su promesa. O sea, Dios me pide algo que parecería completamente contradictorio. Pero hermanos, tenemos que recordar que ambas circunstancias, promesa y prueba, pueden coexistir de forma perfecta cuando la promesa y la prueba provienen de Dios. La promesa y la prueba coexisten de forma perfecta, jamás se contravienen, jamás se eliminan mutuamente, jamás se contradicen. Esto sin duda alguna pues fue una gran prueba en la vida de Abraham. Génesis 22:2 dice: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En esto, hermanos, encontramos un principio espiritual muy importante. El hecho de que no entendamos por qué Dios nos pide que hagamos algo, hermanos, jamás será justificación aceptable para no hacerlo. El hecho de que no entendamos por qué Dios nos pide que hagamos algo, jamás será una justificante aceptable para no obedecer a Dios, para no hacerlo. Nuestra obediencia de ninguna forma se encuentra solamente circunscrita a las cosas o circunstancias que entendemos como lógicas, como convenientes o como aceptables para nosotros. Dios es un Dios soberano, quien determina el tipo de petición, el tipo de ordenanza y la dimensión del ordenamiento es Él, no nosotros. Y la mente de Dios para nosotros, aun cuando hayamos sido redimidos por la gracia, hermanos, claramente la Biblia nos dice que continúa siendo inescrutable. La sabiduría de Dios continúa siendo insondable, lo que por deducción nos lleva a la conclusión de que no tenemos por qué intentar entender a Dios para poder poner en cumplimiento, en obediencia, un ordenamiento que Él nos da. Entonces, nuestra obediencia no puede solamente sujetarse a las cosas que entendemos o racionalizamos, porque entonces, hermano, no existiría ninguna demanda de nuestra confianza en Dios, no existiría ningún desafío para nuestra fe, y por lo tanto tampoco existiría un crecimiento en nuestra vida de fe, un crecimiento en nuestra capacidad de obediencia a Dios. Gracias a Dios por esas ocasiones en las que el Señor nos pide cosas que no entendemos, que no racionalizamos, que lógicamente para nosotros son inadmisibles, pero tenemos la evidencia de que es Dios quien está demandando ese acto de obediencia. Nuestra obediencia, hermano, no solo se demanda ante lo que nos conviene, entendemos o nos es gratificante. Debemos entender que cualquier justificación para no obedecer, por lo tanto entonces se constituye en algo inaceptable para Dios. Cualquier justificación para no obedecer, para Dios es inaceptable. ¿Y cuántas veces no obedecemos y argumentamos con Dios? Justificamos con Dios: Señor, es que no entiendo por qué me estás pidiendo esto. Señor, es que no lo comprendo, es que escapa a mi lógica, es que va más allá de lo que yo puedo comprender, y por cuanto no lo comprendo, entonces me detengo, me freno. Voy caminando forzadamente en la dirección de la voluntad de Dios porque hay cosas que no entiendo y por lo tanto no las proceso, no las efectúo, no las elaboro, no las llevo a la práctica. Es una fe, hermano, que en vez de crecer, decrece. Es justamente la acción que lleva de crecimiento la fe en vez de llevarla a su dimensionamiento correcto. Es inaceptable para Dios que no obedezcamos porque, hermano, Dios nos ama. Y el Señor tiene un plan y tiene un propósito en su voluntad, porque ya estudiamos en clases pasadas, hermano, que Dios es soberano y el Señor es bueno y el Señor es providente. El Señor nos otorga todos los recursos, elementos y mecanismos para que su voluntad sea desarrollada en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Pero tenemos que recordar constantemente, hermanos, que el centro de nuestro movimiento humano redimido en la tierra es Dios, no nuestros deseos, no nuestro pensamiento, no nuestra perspectiva cosmogónica de la vida, no lo que yo pienso dilucido sobre la vida. El centro de mi existencia es Dios, y de Dios emanan sus propósitos. Por lo tanto, yo no estoy en relación con Dios para que Él me revele su propósito para mi vida. No, Señor, revélame cuál es tu propósito y cómo yo puedo engranarme en el cumplimiento de tu propósito, porque no se trata de mí, se trata de ti, no se trata de mi satisfacción, Señor, se trata de tu gloria.
¿Cómo puedo engranarme en el mecanismo de darte gloria desde la tierra a través de mi obediencia? El centro del todo es Dios, no nosotros. La gloria de Dios, no nosotros. Y Dios nos ama y tiene un plan y un propósito en su voluntad. La voluntad de Dios, hermanos, siempre, en el 100% de las veces, obra a favor de sus propósitos, pero también nos da bienestar. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora hay ocasiones, muchas, donde no encontramos lo agradable en la voluntad de Dios. No encontramos lo perfecto en la voluntad de Dios. No encontramos dónde está lo bueno en la voluntad de Dios. Si en primera instancia lo que va a repercutir en mi vida parecería ser algo contraveniente, algo contrario, algo aflictivo. Pero la voluntad de Dios, hermanos, es buena, es agradable y es perfecta. Yo recuerdo, y este ejemplo lo he dado varias veces, cuando en mi infancia mi mamá, quien nos ama a sus hijos, por supuesto, como cualquier padre o madre a sus hijos, dentro de nuestra alimentación nos daba una suspensión de color blanco y un delicioso sabor a hígado de bacalao, hermano, llamado emulsión de Scott. ¿Alguno de ustedes fue torturado por su madre de la misma manera que nosotros, hermano? Emulsión de Scott. Y hoy lo encuentra sabor cereza, sabor fresa. En ese entonces era sabor hígado de bacalao, nada más. El aroma era muy desagradable, aceitoso, espeso, y tragarlo era verdaderamente desagradable, hermano. Pero mi mamá nos decía y nos persuadía con esto, con un cinturón en la mano. No es cierto, no lo hacía así, no es cierto. No es cierto, aquí está mi mamá y no, miento, no es así, mamá. Nos persuadía diciéndonos: hijos, si ustedes toman esta suspensión, este jarabe, van a ser los más altos, los más fuertes y los más inteligentes y guapos. Y tenía razón. No es verdad, no es verdad. Pero ella nos decía eso, no nos decía lo de guapos, pero sí nos decía: esto les va a ayudar a ser más altos, más fuertes, más inteligentes, esto les va a ayudar. Y bueno, pues terminaba convenciéndonos y todas las noches nos daba nuestra emulsión de Scott. Estábamos tomando algo que era bueno, pero no era agradable. ¿Y cuántas veces en nuestra experiencia de vida estamos ante circunstancias de ese tipo? Cosas que pueden ser buenas como la medicina, pero el ser suministrados en una medicina, el ser administrada la medicina, sobre todo si es en forma de ampolleta, no es agradable. Sin embargo, es algo que es bueno. La voluntad de Dios, hermano, constituye un espectro de beneficios en todos los sentidos, aun cuando nosotros no logremos comprenderlo. Siempre es buena, siempre es agradable y es perfecta. Significa que es llana y además nos completa, nos integraliza en nuestra vida espiritual. Es lo que dice Santiago cuando menciona la necesidad de la prueba para perfeccionar nuestra paciencia, hacernos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Quiere decir que la prueba de parte de Dios es una dinámica mediante la que va a aproximarnos el crecimiento y los recursos para que nuestra vida espiritual sea funcional en todas las áreas. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Es buena, es agradable y es perfecta. Pero además Romanos 8:28 nos dice algo importante que también ya sabemos, que los que aman a Dios, o sea, está hablando de quiénes, de los cristianos, de la iglesia redimida por la gracia. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nuestra predestinación es para que adquiramos progresiva y gradualmente la imagen de Jesucristo en nuestra vida, en nuestro carácter, para que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es una característica entre los hermanos? Que se parecen entre sí, se parecen entre sí. Mira, el maestro que nos está colocando el falso plafón en el nuevo local, en la bodega, tiene un par de hijos que son su equipo de trabajo, 14 años cada uno de ellos. Pero bueno, yo cuando los vi, tenían un parecido extraordinario entre ellos y con el papá.
Si ustedes lo llegan a ver en el transcurso de la próxima semana, bueno, resulta que son gemelos. Pensábamos que eran cuates porque habían algunas diferencias entre uno y otro hijo, pero no, ya después nos enteramos que eran gemelos, pero no parecen gemelos, parecen triates porque son idénticos al papá, idénticos al papá. Y esa es una característica que se comparte por vía de la genética familiar, la herencia, las similitudes, situaciones muchas veces prácticamente iguales. ¿Cuál es el propósito de Jesucristo, el propósito de Dios con nuestra redención, el destino, el horizonte al cual el Señor nos proyecta a partir de nuestra salvación en Cristo Jesús? Que cada día nos parezcamos más a Cristo en el carácter, ser la imagen de Jesucristo en esta tierra, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero si Él es el primogénito, nuestro hermano mayor en cuanto a la resurrección, entonces nosotros somos llamados a parecernos a Él. Y Dios utiliza todas las cosas para desarrollar en nosotros este propósito, para encaminarnos a ese destino, encaminarnos a ese horizonte, a esa predestinación. Fuimos predestinados para ser como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué entendemos, hermanos? Que el compromiso de Dios no es darnos una vida cómoda. El compromiso de Dios no es que transitamos en este mundo caído y pecaminoso de la forma más sencilla posible. No, Dios no se compromete a eso. El compromiso de Dios es construir, constituir su imagen, la imagen de Jesucristo en nuestra vida, en nuestro carácter, como creyentes, como hijos suyos. ¿Cómo podemos decir que somos hermanos de Cristo si no nos parecemos a Él? ¿Cómo podemos decir que somos hijos de Dios si no existe parecido entre Dios y nosotros? Todas las cosas que vivimos, enfrentamos, dirimimos, desarrollamos en la vida, que Dios permite o que Dios propicia, tienen el propósito básico de constituir su imagen en nosotros. Entonces, cuando Dios le demanda esto a Abraham, no le ofrece ninguna explicación, ninguna absolutamente. Y eso nos muestra que Dios tampoco nos debe a nosotros ninguna explicación. La razón general ya está establecida en la palabra de Dios. Si viene a tu vida una prueba de parte de Dios, de antemano sabes que tiene el propósito de llevarte un mayor parecido al carácter de Cristo. Pero las explicaciones, digamos, específicas, los motivos particulares, Dios no los revela a Abraham, tampoco tiene por qué revelarlas a nosotros. Lo que involucra que la obediencia es hacer lo que Dios dice que hagamos, cuando diga que lo hagamos, ya sea que lo entendamos o no. ¿Me estoy explicando, hermanos? No importa que lo entendamos o no. La obediencia es hacer lo que Dios dice que hagamos, cuando lo hagamos, cuando Dios dice que lo hagamos y en la actitud correcta, una actitud que le honre. Entonces, bueno, Abraham es un ejemplo de quien no entiende, pero hace justamente lo que Dios le ordena. Antes de este momento, hermanos, recordamos en la historia de Abraham habían habido fallas importantes. Él miente, por ejemplo, cuando desciende a Egipto con su esposa y dice que Sara no era su esposa, sino que Sara era su hermana, porque por la belleza de Sara temía por su vida. Ya sobre esto hemos hablado en el pasado. También falla garrafalmente cuando hace caso del consejo de Sara, diciéndole que se allegue a Agar para que el hijo naciera a través de la sierva, de la esclava. Y falla garrafalmente prestando oídos al consejo de su esposa. Pero en este momento, hermanos, en este curso de la historia que estamos leyendo, su obediencia evidentemente había sido perfeccionada. El verso 4 de Génesis 22 dice así: al tercer día alzó Abraham sus ojos, es decir, habían pasado 3 días de camino. Al tercer día, es decir, inmediatamente emprendió el camino, el viaje. Alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Bueno, en la mente de Abraham podemos pensar que habían estas situaciones que no lograba dilucidar de forma correcta o perfecta, pero finalmente encontramos un pensamiento lógico. Si Dios me pide que sacrifique al hijo de la promesa, a través del cual hará de mí una nación grande y serán benditas todas las naciones de la tierra, entonces Dios lo tendrá que resucitar.
porque si no, ¿cómo Dios podría cumplir su promesa? ¿Te das cuenta que entre el ordenamiento de Dios y el cumplimiento obediente de Abraham no existe ningún diálogo entre Abraham y Dios? No existe ninguna interlocución donde Abraham intentase adquirir de Dios una explicación. ¿O qué viene después de que yo lo sacrifique, Señor? No, simplemente vemos en operación una fe dimensionada, una fe perfeccionada en este llamado Padre de la fe. Aquí está constatando la fe que tiempo atrás había manifestado a la promesa de Dios. No existe un diálogo, simplemente una inmediata obediencia. Y podemos suponer que este era el pensamiento lógico de Abraham. Dios me pide en sacrificio al hijo de la promesa, Dios resucitará después del sacrificio al hijo de la promesa, porque si no, ¿cómo Dios dará cumplimiento a su promesa? Pero por detrás de esta lógica en el pensamiento de Abraham, había algo en su corazón que daba lugar a esta lógica, hermanos. ¿Qué era? En su corazón, él conocía quién es Dios. Su fe se encontraba en proporción directa a su nivel de conocimiento de quién es Dios. En ese momento, él sabe, sin lugar a dudas, que Dios cumple sus promesas. No era lo mismo que él experimentaba en relación a Dios cuando él decide allegarse a Agar. Él puso en duda, en tela de juicio, el cumplimiento de la promesa de Dios. Él intermedia, él incorpora recursos humanos fuera de la estrategia divina, fuera de lo que Dios le había dicho que haría, para intentar dar cumplimiento a la promesa de Dios a través de recursos humanos, carnales, materiales, insuficientes. Pero en este momento, hermanos, vemos que había un conocimiento mucho más dimensionado, mucho más próximo y objetivo sobre quién es Dios. Y él sabía en ese momento que Dios cumple su promesa. La lógica de Abraham en ese momento, hermano, había dejado de ser una lógica humana, porque no hay nada de lógico en pensar que alguien muerto pueda regresar a la vida. La lógica de Abraham era sobrehumana. En ese momento ya era una lógica sobrenatural. La lógica de este hombre reflejaba conocimiento de Dios. En Abraham, a lo largo de su caminar con Dios, había habido una renovación de su entendimiento. Él había progresado en renovar su forma de pensar en relación a Dios. Y es lo que nos llama a hacer a nosotros en esa dispensación de la gracia, la palabra de Dios. Dice la Biblia que no nos conformemos a este mundo, que no adoptemos la forma del mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para poder comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y acuérdate que conformar significa adoptar la forma de algo que nos contiene. Lo más natural sería que nuestra forma de vida adoptara la forma del depósito del mundo, porque el mundo es lo que nos contiene. Eso es lo natural, pero lo sobrenatural es que viviendo en el mundo, nuestra forma sea diferente a la forma del mundo y nuestra forma sea el carácter de Jesucristo. ¿Cómo logramos no adoptarnos a la forma del mundo, sino al carácter de Cristo, renovando nuestro pensamiento, nuestro entendimiento con la palabra de Dios? Recuerda que nos transformamos en lo que contemplamos. Si nuestra contemplación es la palabra de Dios, entonces nuestra transformación será en proporción a la palabra de Dios que contemplamos. Entonces, el mismo poder y la misma autoridad que respaldaron la promesa de Dios sobre Abraham, hermanos, es el mismo poder y autoridad que respaldan las promesas de Dios sobre nosotros. Entendemos esto porque nosotros somos esa descendencia de Abraham espiritualmente. Somos en quienes se ha recibido y depositado la bendición de Dios, esa bendición que caería sobre todas las naciones de la tierra. Evidentemente esto iba más allá de la perspectiva del pueblo de Dios, hermanos. Eso se circunscribía mucho más dimensionadamente que al pueblo de Dios en forma particular. Esto iba más allá por la redención a pueblo de gentiles. Serás luz a las naciones. Una promesa sobre el pueblo judío, sobre el pueblo de Israel. Quiere decir entonces que esa promesa ha trascendido por la redención al mundo entero, a las generaciones enteras,
después de la redención en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender que el mismo poder y la misma autoridad que obró de parte de Dios sobre sus promesas hacia Abraham es el poder y autoridad con la que Dios respalda sus promesas para tu vida, hermano, y para mi vida. Somos esa descendencia bendita por los méritos de Cristo. ¿Sí entendemos esto, hermanos? Por esto es que el desconcierto de Abraham sobre lo que Dios le estaba ordenando no tuvo el poder de limitar su obediencia. Abraham se desconcertó, pero su desconcierto no lo llevó a desobedecer a Dios, no limitó su capacidad de obedecer. ¿Cuál es nuestra pregunta, hermanos? ¿Recuerdas en algún momento algo que Dios te dijo que hicieras? Sobre algún aspecto particular de tu vida, esto es lo que quiero que hagas. Es ahí donde quiero que vayas. No quiero que hagas eso. No quiero que tomes esa decisión. No es con esa persona. No es en este momento. Y de todos modos lo hicimos. ¿Has cursado por esa experiencia? ¿Has sido depositario de la voluntad de Dios? El mandato de Dios, la orden de Dios, hazlo o no lo hagas. No es el tiempo, no es la persona, no tomes esa decisión, no vayas a ese lugar. Y finalmente lo hicimos. Yo he estado ahí, hermano, yo he caminado por ahí. ¿Quién más? Bueno, nada más yo. Mi hermano allá atrás también. Aquí 2, 3, 4, 6. Todos, hermanos. Hermanos, todo se resume a si sabemos y creemos que Dios es Dios. ¿Realmente sabes y crees que Dios es Dios? ¿Qué le pasó a Marta, la hermana de Lázaro y de María? Ella sabía que Jesucristo era el Mesías, el enviado de Dios. Se lo dice en su interlocución con Cristo. Señor, sabemos que tú vienes de Dios, sabemos que eres el Mesías, eres el Redentor, pero ella no sabía que era Dios. Por lo tanto, su fe en el Mesías era limitada, era en proporción de su conocimiento personal de quién era Jesucristo. En esa proporción nosotros igualmente, hermanos, nuestra fe se limita o se dimensiona. Todo se resume a saber y creer que Dios es Dios, es decir, omnisciente. ¿Tú crees que Dios es omnisciente, es decir, que lo sabe absolutamente todo, que es omnipotente, que no existe límite para su poder, que es omnipresente, que lo llena absolutamente todo, que Dios es toda sabiduría, tiene toda la información, toda la inteligencia, que Dios tiene las mejores estrategias? ¿Tú crees esto, hermano? Que Dios tiene las mejores estrategias y por lo tanto siempre sabe lo mejor para su gloria y lo mejor para nosotros en cada momento de nuestra vida. ¿Crees esto, hermano? ¿Creo esto? ¿Lo creemos de verdad? ¿En qué nos damos cuenta si lo creemos o no? ¿En qué? En nuestra obediencia, hermanos. En nuestra obediencia, iniciando por hacer las pequeñas cosas que Dios nos pide. Porque entonces cuando vengan las grandes cosas, podremos también hacerlas. Tú vas a un gimnasio, hermano, la primera vez que asistes a un gimnasio y te muestran un aparato que tiene la capacidad de levantar 200 kilos de peso, 200 kilogramos de peso. Pero es la primera vez que tú vas a ese gimnasio. Un día tú levantarás, si eres persistente en hacer las pequeñas cosas, irás incrementando tu capacidad de realización. Eso significa poder. Poder es capacidad de realización. Tú podrás levantar un mayor peso en la medida en la cual seas diligente, persistente, disciplinado en levantar los pequeños pesos. Gradualmente tu nivel de fortaleza, tu nivel de resistencia permitirá que vayas incorporando más peso, hasta que puedas levantar ese aparato de 200 kilogramos. Bueno, yo nunca he estado en un gimnasio en términos objetivos, hermano, digo, con seriedad, ¿verdad? Pero me imagino que hay aparatos para levantar 200 kilogramos, ¿o estoy exagerando? A ver, ¿quiénes iban al gimnasio?
Si hay aparatos de 200 kilogramos, hermana, ¿no los ha visto? ¿De cuánto es lo máximo que una persona puede levantar en el gimnasio, hermanos? ¿Quién me dice? ¿Perdón? ¿Si hay de 200? Fíjate. Hermana, hay que seguir trabajando. Y yo también, ¿verdad? Bueno, yo levanto mis latas de leche nido, ¿verdad? Tú no puedes aspirar a incrementar tu capacidad de desarrollo, tu poder de realización, si no inicias, hermano, practicando con las pequeñas cosas. No podremos jamás obedecer a Dios en las grandes tareas si no iniciamos con una obediencia puntual y bíblica a hacer lo que debemos de hacer cuando lo debemos de hacer y con la actitud con la que debemos de hacerlo en las cosas menores. Jesucristo es nuestro ejemplo, hermanos, máximo de obediencia. Dice la Biblia que por lo que Cristo padeció, aprendió la obediencia. Es decir, en condición humana, en condición terrena, sin dejar de ser Dios, la humanidad de Jesucristo tuvo que aprender la obediencia a través del padecimiento. Involucró sufrimiento, padecimiento, aflicción, la cruz del Calvario, una vida perfecta y sin pecado. Por supuesto que fue una vida de sacrificio hasta la muerte, pero a través de esa demanda de obediencia, esa demanda que gradualmente llevaba a Jesucristo una capacidad de resistir la tentación, al punto en que al inicio de su ministerio, después de 40 días y noches de no comer absolutamente nada ni beber agua, el Espíritu lo lleva al desierto para ser probado por Satanás, y aprueba la prueba. El Señor Jesucristo se encontraba en condición humana, aceptable para dar cumplimiento a la misión mesiánica que demandaba la entrega de un cuerpo físico. La obediencia espiritual del Señor demandaba la obediencia física de Él. El Señor se preparó a lo largo de su vida para la obediencia en el máximo nivel de demanda que fue la entrega de su vida en la cruz para los efectos redentivos que conocemos. Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de obediencia. Toda su vida vivió para los propósitos de su Padre, toda su vida. Él mismo lo menciona, en algún momento dice: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, quien me ha enviado. Jesucristo pudo haber hecho humanamente una enorme cantidad de cosas en condición excelsa, en condición perfecta, con un cumplimiento magistral. Jesucristo hubiera podido dedicarse al arte y ser el más grande artista de la historia, a los negocios y ser el empresario más extraordinario de la historia. Pero Jesucristo entendió: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino que las facultades, las habilidades físicas y los dones espirituales que el Señor me ha otorgado en mi condición humana han sido dados para una misión, y he venido a cumplir lo que mi Padre me ha ordenado que cumpla. Es decir, cuando llegó el momento de morir por el propósito del Padre, Jesucristo lo pudo hacer porque toda su vida vivió para el propósito de su Padre. Entonces, ¿qué entendemos de esto, hermano? Que la obediencia no es un asunto de espontaneidad. La obediencia no es un asunto de sentirme motivado emocionalmente, anímicamente en condiciones propicias y entonces salto como una persona obediente. No. Es un asunto de preparación, de acondicionamiento, en la base del conocimiento de aquel a quien obedecemos. Eso es la obediencia. La obediencia no solamente es actitud, es aptitud, es decir, requiere de una capacidad adquirida y desarrollada para realizar eficazmente una asignación de Dios. Capacidad desarrollada. ¿Y cómo la vamos desarrollando? Obedeciendo a Dios con las pesas de menor importancia. Este gimnasio espiritual que es la vida nos ofrece pesas de menor calado, de menor peso. Comenzamos con las cosas menores y vamos trascendiendo hacia las cosas mayores. Nadie que no conozca a Dios va a poder vivir para Él, y nadie que no viva para Dios, llegado el momento, podrá estar preparado para morir por Él. Y es lo que implica obedecer a Dios.
estar preparados para vivir por Él, para que si en algún momento llegue el momento, estar capacitados para morir por Él. Si ahorita hiciéramos una encuesta o hiciera yo una pregunta general, ¿quién está dispuesto a morir por Cristo? Probablemente en forma espontánea la mayoría levantaríamos la mano. Así como Pedro, en esa espontaneidad. Yo, Señor, iré contigo hasta la muerte. Estoy dispuesto a morir por ti y contigo. Y al final no fue así. Porque la obediencia no es un asunto de espontaneidad. Es un asunto de capacitación, adiestramiento. Es una asignación que el Señor nos va dando y va incrementando en su dimensión, en su demanda, hasta que llegado el momento de ser necesario estemos en condiciones de morir la muerte más digna que pueda tener un ser humano. Morir por Cristo. Morir por Cristo. Hace unos 3 o 4 días murió un hermano en la fe muy amado para mí y para mi familia, el hombre que fue nuestro pastor por muchos años en el estado de Veracruz. Un hombre que Dios usó de manera particular para enseñarnos pues muchas de las cosas que hoy implementamos en lo práctico en nuestro sistema de discipulado aquí en la congregación. Un hombre de Dios, el pastor Ruperto Vadillo, el compañerismo Pescadores de Hombres en el estado de Veracruz. Ya no era nuestro pastor porque hoy nos encontramos bajo el pastorado del pastor Chuy Olivares, gracias a Dios. Pero este hombre, yo recuerdo 71 años de edad, un hombre deportista, un hombre con una gran vitalidad, un hombre que demandaba a todos los servidores estar todos los días a las 5 de la mañana, de lunes a viernes, orando en la congregación, y los sábados a las 6 de la mañana, y los domingos a las 8 de la mañana era el discipulado para los servidores. Te digo, ¿cuándo dormíamos? No dormíamos. Cuando alguna hermana o hermano tenía que ser operado en la congregación y nos pedían que, sobre todo los servidores, fuéramos a donar sangre, ninguno pasaba porque estábamos anémicos. Nuestra sangre estaba ictérica, no pasaba. Teníamos un alto nivel de demanda. Algunas cosas que yo no comparto, pero un hombre que discipulaba dando su vida de forma ejemplar. Un hombre de Dios. Terminaba la oración a las 5 de la mañana y la iglesia se encontraba en contraesquina del malecón. Él siempre iba a Deportivo, se pasaba al malecón, comenzaba a hacer ejercicios, pero antes de salir a veces nos decía: quiero hablar contigo, necesito platicar contigo. Y entonces ya sabíamos, mala idea haber ido en sandalias en esa mañana, porque nos tocaba acompañar corriendo al pastor mientras él nos ministraba, mientras él nos platicaba, nos preguntaba. Mientras el pastor iba campantemente corriendo con sus tenis Nike en el Boulevard de Veracruz, nosotros íbamos a veces en sandalias echando los hígados por la boca. Un hombre que nos probaba de muchas formas, pero también edificaba nuestras vidas. Bueno, falleció hace 3 días, un problema de cáncer. Y yo recuerdo que él decía: yo quiero morir predicando la palabra. Si un día Dios me haya de llevar, me lleve de un paro cardíaco desde el púlpito en la congregación. Bueno, no murió de esa forma. Murió después de un proceso largo, agónico, en su casa, pero murió siendo un hombre de Dios. Un hombre de Dios, un hombre que a todas luces dio su vida por Jesucristo. Aun cuando no haya dado su vida en una condición de persecución por Jesucristo, vivió por Jesucristo. Y esos hombres, gracias a Dios, iconográficos para nuestra vida de fe, no solamente los encontramos en las páginas de la Biblia, hermanos, los encontramos hoy sobre la faz de la tierra. El ministerio al cual pertenecemos, Casa de Oración, nos ofrece estos ejemplos bien vívidos de hombres que hoy viven por Cristo. Y gracias a Dios aún viven por Cristo. No sabemos cómo será demandada su vida, pero tenemos garantía de que han vivido para Él. De ser necesario, morirán por Él. Pero nuestra pregunta es: ¿y nosotros estamos preparados, hermanos, para morir por Cristo, de ser llamados a esa forma de muerte? Bueno, eso implica obedecer a Dios. Eso implica. ¿Pero qué implica no obedecerle? Desobedecer a Dios, hermanos, implica no conocerlo, no saber quién es Dios. Por lo tanto, es una negación de su omnisciencia. Desobedecer a Dios es una negación de su omnipotencia, de su omnipresencia, de su sabiduría, de su inteligencia, de su sabiduría inescrutable e insondable, de su justicia y de su amor.
Eso significa desobedecerle. Desobedecer a Dios es la más elocuente evidencia de que no le conocemos y por lo tanto no confiamos y no le amamos, le negamos en su posición como Dios. No sé si estoy siendo claro en lo que involucra no obedecer a Dios, hermanos. Obedecemos a Dios como resultado de nuestra fe. La evidencia de la fe es mi obediencia. Por lo tanto, por cuanto lo creo, lo hago. Pero si no lo creo, no lo hago. Por lo tanto, mi verdadera fe es manifiesta por lo que hago. Si digo que creo en algo, pero hago algo diferente a lo que digo que creo, lo que creo no es lo que digo, lo que creo es lo que realmente hago. Esa es mi verdadera fe. Entonces, si mi fe es el resultado de lo que creo y no obedezco a Dios, es la evidencia de que no le creo, de que no lo conozco, de que estoy poniendo en tela severa de juicio su omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, sabiduría, inteligencia inescrutables. No confío en su amor por mí. No creo que me sostiene. No creo que me respalda. No creo que es un Dios providente. No creo que Dios está haciendo las cosas como un recurso en mi vida para dar cumplimiento a su propósito. La palabra obediencia es clave entonces en nuestra vida de fe, hermanos. En el caso de Abraham fueron 3 días de trayecto al monte Moriah. Es probable que en ese tiempo, en ese trayecto haya llorado. Es probable que en ese trayecto haya experimentado dolor en su alma, pero él sabía quién es Dios. Su confianza en Dios fue manifiesta por su obediencia. Ahora pensemos, por favor, un momento en lo que conocemos de Dios. Piensa en tu decisión de ser fiel a Dios. Reflexiona, ¿conoces a Dios? ¿Has definido ser fiel a Dios? Ahora pensemos en nuestros hijos. Piensa en tu hijo o en tu hija. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Qué habríamos hecho nosotros, hermanos? Si esa hubiera sido la demanda para nosotros. Hemos dicho que creemos en Él, que le conocemos, que confiamos en su poder sobrenatural, en sus atributos eternos y hermosos, que creemos que Él es un Dios que provee, que todo tiene un propósito, que en todo está conformando su imagen en nosotros, que nos encamina hacia ese horizonte. Pero ¿cuál hubiera sido tu decisión? ¿Cuál hubiera sido mi decisión? Si el día de hoy Dios demandara la vida de nuestros hijos, ¿qué hubiera dicho un padre? ¿Qué hubiera dicho yo? Yo te voy a decir qué hubiera dicho yo. Yo le hubiera dicho al Señor, Señor, llévame a mí, pero no a mi hija. ¿Cuántos hubieran dicho eso, hermanos? Llévame a mí, Señor, pero no a mi hijo, no a mi hija. Y eso parecería un acto sacrificial, pero evidentemente hubiera sido la evidencia más elocuente de ausencia de conocimiento de Dios y de confianza en sus promesas, y por lo tanto una desobediencia abierta. Abraham caminó, hermano, este tiempo, estos días, con dolor, pero sin cuestionar a Dios y sin presentarle a Dios un plan B. Señor, te presento una segunda opción. No, hermano. El verso 6 dice, Génesis 22, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Yo creo que ese fue el mijo más amoroso, más tierno, más profundo que Abraham haya mencionado con sus labios hacia Isaac en el resto de su vida. Heme aquí, hijo. Y él dijo, papá, aquí está el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar, compuso la leña
Y aquí no vemos solamente la fe de Abraham, hermanos, vemos la fe de Isaac, porque dice que ató a Isaac su hijo. Y aquí en este momento ya Isaac entendía por qué no llevaban un cordero a cuestas, por qué no subía con ellos un animal para el sacrificio. Aquí Isaac entendió que él era el sacrificio, lo ata sobre el altar. Y la Biblia no menciona una actitud de reticencia o de resistencia de parte de Isaac. Esa es una fotografía profética anticipada del Padre y Jesucristo, el Hijo, siendo entregado por el sacrificio, a través del sacrificio, por la salvación de la humanidad. Vemos una voluntad adherida a la voluntad del Padre. Isaac no se rebela contra la voluntad de Abraham, sino que se adhiere completamente y en obediencia a la voluntad de Abraham. Esa es una fotografía de Jesucristo adhiriéndose a la voluntad del Padre. Y entonces le ató, le puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, bendito Dios, hermano. ¿Quién es el ángel de Jehová, hermanos? Teológicamente tenemos evidencias que cada ocasión que la Biblia menciona el ángel de Jehová es una teofanía de nuestro Señor Jesucristo. Es una manifestación audible o visible de nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. El ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Es el ángel de Jehová, Jesús, Dios. ¿Te das cuenta del lenguaje que utiliza Jesús en esta comunicación con Abraham? Le está diciendo: conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste. ¿Quién le hizo la petición del hijo? Dios. Y en ese momento el ángel de Jehová, Jesucristo, le está diciendo: no me lo rehusaste. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios, en la segunda persona de la Trinidad. No me rehusaste tu hijo, tu único. Hermano, ¿tú te puedes imaginar la reacción de Abraham en este momento? Hermano, yo creo que obviamente existió un desahogo, un descanso. ¿Alguna vez se te perdió tu hijo en el supermercado? ¿Sí? Bueno, papá, las mamás a veces, pero lo dudo, lo creo más en el caso de los papás. ¿Alguna vez se te perdió tu hijo en el mercado? ¿Y qué sentiste cuando volteaste y no lo viste? Caminaste unos pasillos y no lo encontraste. ¿Qué sentiste? Que se te iba la vida. En el centro de la ciudad, una vez alguien nos platicaba que fueron con sus hijos a hacer unas compras al supermercado, una camioneta, porque eran varios hijos, y de repente se suben todos, cierran la cajuela, se suben, y el niño apenas iba saliendo del supermercado, un niño como de 4 o 5 años, hasta que les gritan: ¡hey, este es su hijo! Voltean y el niño abajo. Imagínate lo que sintieron esos padres, sentir de culpabilidad porque olvidaron a su hijo. Ahora, ¿qué sientes cuando tu hijo no llega a la casa después del horario de regreso acostumbrado? Cuando recibes una noticia que parece ser que tu hijo se encuentra en riesgo. ¿Qué sientes, hermano? Sientes que la vida se te va. Pero ¿qué es lo que experimentas anímicamente cuando ves a tu hijo regresar a casa? Cuando escuchas una vez más la voz de tu hijo en el umbral de tu casa, en la puerta de tu casa. Cuando finalmente una persona, un trabajador del supermercado te dice: Señor, aquí está su hijo. ¿Qué es lo que sientes? Sientes un desahogo, una paz, una sensación de satisfacción y de gratitud a Dios impresionante. Yo puedo imaginarme la sensación anímica, emocional y espiritual de Abraham en este momento. El gozo de no haber acribillado a su propio hijo, pero el amor profundo de gratitud a Dios por su gracia inmerecida. ¿Y qué tiene Dios de parte de Abraham? Justo lo que le había pedido: obediencia. Una evidencia de su fe. Ahora conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Tremendo, hermano.
padre de la fe, un hombre sujeto a defectos, pasiones, limitaciones como tú y como yo, pero que supo dimensionar su fe a través de su conocimiento de Dios. Ahora, hermano, tenemos la Biblia completa, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nuestro conocimiento de Dios es estancado, hermano, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Es imposible que seas obediente si no progresas en conocer a Dios. Por eso Dios le dice a Josué: medita en este libro de la ley de día y de noche para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, Josué no iba a poder hacer lo que Dios le mandaba a través del libro de la ley si él no meditaba conociendo a Dios en ese libro de la ley de día y de noche. Entonces la fuente de nuestro poder para ser obedientes, nuestra capacidad de realizar obediencia para Dios, está en la proporción directa de conocerle a través de su palabra, a través de Jesús. Ahora, Dios no probó la fe de Abraham para saber hasta qué grado Abraham le iba a obedecer o cuánto creía en él. No, Dios ya lo sabía. Dios sabía que Abraham iba a obedecer. Dios conocía el nivel de la fe de Abraham. Entonces, ¿por qué Dios lo prueba? Lo prueba para que Abraham se diera cuenta del nivel de su fe y de cuánto amaba a Dios en ese momento. Es decir, cuando Dios nos prueba, no lo hace para él entender cuánto creemos o cuánto sabemos, cuánto obedecemos o cuánto vivimos en fe. No, Dios lo sabe, es omnisciente, lo sabe todo. Conoce lo que nosotros ignoramos de nuestro propio corazón. Él lo conoce, la palabra nos sale de nuestra boca y Él lo sabe todo. ¿Quién sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza? Nadie sabe eso, hermano, y sería ocioso intentar contarlos, porque cuando termines la cuenta se te cayeron 3,000 más. Pero Dios sabe eso. Él sabe nuestra vida de fe, conoce nuestro corazón. Lo que es oculto a nuestro entendimiento, a nuestra vista, no lo es para Dios. Él es omnisciente, Él es Dios, hermanos. Por eso es insondable su inteligencia y su sabiduría. Su preconocimiento de las cosas es absoluto. Él es eterno, existe desde la eternidad, ahora y por la eternidad. Sempiterno, eterno Dios. Cuando Dios nos prueba, es para que seamos nosotros quienes nos enteremos de quién realmente somos ante Él. Las pruebas son para nosotros constatar quiénes somos delante de un Dios santo. Si somos o no somos, hermanos. ¿O qué somos? Dios detiene a Abraham en el momento justo. Y el verso 13 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por lo tanto se dice: hoy en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Entonces la obediencia da paso al cumplimiento de la promesa. Una lección enorme para nosotros. Cuando obedecemos a Dios, nunca perdemos. Hermano, jamás perdemos. A veces pensamos que sí, pero no hay pérdidas. La obediencia, hermanos, es la clave. La clave de nuestra relación con Dios. La obediencia. Dios no creo que hoy nos pida que sacrifiquemos a nuestros hijos, pero si nos pide cosas o acciones que consideramos preciosas y valiosas, hermano, para nosotros, de alta estima, relaciones con personas que son muy estimadas y queridas para nosotros, ¿cuál va a ser nuestra respuesta?
Entonces, tal vez lo que tendríamos que reflexionar, y creo que Dios lo está hablando a nuestro corazón, es ¿qué es lo que Dios está pidiendo que tú sacrifiques? ¿Un hobby? ¿Un pasatiempo? ¿Una relación con una persona en particular? ¿De negocios tal vez? ¿O afectiva? ¿Una actividad? ¿Un hábito? ¿Un gusto personal? ¿Recursos? ¿Un proyecto? ¿Un negocio? ¿El uso de tu tiempo? ¿Que uses tu tiempo para estar en su presencia? ¿Una forma de trabajar? ¿Un hábito en tu trabajo? ¿Qué es lo que tú sabes que Dios está pidiendo que sacrifiques? La garantía es que no vamos a perder nada bueno cuando obedecemos a Dios. No hay pérdidas. Lo que sea que Dios nos esté diciendo que entreguemos es porque se encuentra fuera de su voluntad, está fuera de su plan, está fuera de su propósito. Lo que sea. En la reunión de matrimonios anterior hablábamos hacia los hombres, Dios nos hablaba a los varones y nos hacía ver cómo hoy en día las redes sociales son el factor fundamental de destrucción de nuestros matrimonios y de nuestras familias. El Señor nos pide que seamos hombres de Dios, no hombres del mundo. Que sea Jesucristo quien modele nuestro carácter, nuestra vida, no que seamos moldeados ni modelados por el mundo. Y cuando nosotros dedicamos tanto tiempo a las redes sociales, mientras nuestras esposas están durmiendo solas en las habitaciones, porque la mujer llega a las 10 de la noche y está cansada, ella quiere descansar. Pero la mujer casada con un hombre cristiano desea que su marido duerma con ella, concilie con ella el sueño, oren juntos antes de dormir, mediten la escritura antes de dormir. Y el hombre no está presente en el lecho conyugal, siendo que la Biblia dice que mantengamos nuestro lecho conyugal sin mancilla. Mientras que una gran cantidad de hombres cristianos llegan las madrugadas de todos los días de su vida viendo redes sociales. Yo decía, hay quienes se justifican diciendo, no, pastor, es que mire, yo estudio la palabra durante ese tiempo en las redes sociales, yo escucho mensajes, escucho predicadores. Mira, si de verdad estuvieras haciendo eso, Dios a través de esos mensajes o predicadores ya te hubiera dicho, vete y duérmete con tu esposa, porque tienes que mantener el lecho sin mancilla y no exponerte al universo de inmoralidad de las redes sociales en un ambiente de intimidad. ¿Qué nos está pidiendo Dios que sacrifiquemos el día de hoy? Y que sacrifiquemos para el resto de nuestras vidas. ¿Cuántas personas pudiendo ser liberales en sus recursos financieros? ¿Cuántas personas pudiendo ser piadosas y misericordiosas con lo que Dios les ha dado? Han retenido lo que tienen para ellos. Y la piedad ha desaparecido de su estilo de vida. Y Dios hoy te está pidiendo, entrega el amor por los recursos. ¿Qué es lo que Dios pide que sacrifiquemos? Porque aquí todos hemos convenido en que Dios es Dios, en que conocemos a Dios, sus atributos, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, inmutabilidad. Dios es eterno, lleno de gloria, lo conoce todo, lo sabemos. Ahora el tema es, ¿lo creemos? Porque si lo creo, entonces, en consecuencia, mi vida tendrá que ser de obediencia. Génesis 25:7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham. Pero fíjate cómo murió: en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. La palabra bueno, hermano, es tov en el hebreo, que significa favorable, festivo, agradable, encantador, correcto, lo mejor. Este adjetivo nos habla de algo bueno
en todo el sentido de la palabra. Es algo que está lleno de propósito, lleno de sentido. ¿Qué significa esto? Que Abraham murió en esta forma, habiendo cumplido el propósito, habiendo alcanzado el propósito, en pleno gozo, en paz y en felicidad. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios. ¿Cómo vamos a morir? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Hay diversas formas de morir que para nuestra condición humana, hermano, podrían ser hasta repulsivas. Generalmente cuando hablamos de la muerte, pensando en nuestra propia muerte, decimos, no, pues yo quiero morir en mi cama, un día me duermo y ya despierto en la presencia de Dios. Pero no sabemos cómo vamos a morir. No sabemos cómo vamos a morir. Y hay formas humanamente muy terribles de morir. Ahogado, quemado, atropellado, acuchillado, una bala perdida. Hermano, no sabemos. Haríamos una encuesta, ¿cómo te gustaría morir? ¿Qué diríamos la mayoría? No, pues en mi cama, tranquilo, alrededor de mis familiares, más bien rodeado por mis familiares, ¿no? No sabemos cómo vamos a morir, cómo vamos a dejar de estar en este cuerpo físico, hermanos, pero sí sabemos cómo podemos llegar a la presencia de Dios. Sí sabemos cómo espiritualmente podemos llegar al final de nuestros días, sin importar la forma en la que el Señor nos llame a su presencia. Podemos llegar con buena vejez, con buena vida, habiendo cumplido el propósito, habiendo obedecido a Dios, en paz, en plenitud, en gozo, en tranquilidad del alma. Y no tienen que pasar 170 años para que alcancemos este punto, hermano. Hoy tú puedes iniciar la ruta de la paz para tu alma a través de la obediencia a aquel Dios en quien dices que crees, porque le conoces. Y por cuanto le conoces, le amas. Y la evidencia de que le crees y le amas es tu obediencia. Entonces el llamado es obedecer a Dios. Hermanos, cueste lo que cueste. Dios sabe lo que creemos, hermanos, que vamos a perder cuando le obedecemos. Él sabe. Pero también sabe qué es lo que vamos a ganar. Pero también sabe que lo vamos a glorificar a través de nuestra obediencia. Entonces, sin importar la prueba de nuestra fe, sabemos que siempre contaremos con la fidelidad de Dios. Él es bueno, hermano. ¿Amas a Dios? Demuéstralo. Así como las esposas, ¿verdad? Y también hay casos de hombres, pero frecuentemente en las esposas, ¿no? La mujer que trabaja, se sacrifica, está todo el día atendiendo los menesteres del hogar, de los hijos, y llega el marido, ¿verdad? Como si para la mujer esto hubiera sido miel sobre hojuelas a lo largo de las horas del día, ¿no? Como si la mujer hubiera estado en Disneylandia o en la isla de la fantasía durante ese día. Y llega el marido buscando la atención de la esposa. Y entonces en vez de que llegue el marido, llega un adolescente más, un niño más, al cual ahora la esposa tiene que continuar atendiendo, más trabajo para la esposa. Y al final del día, al esposo romántico se le ocurre decirle, te amo tanto. Y esta esposa, ¿qué le dice? Si me amas, demuéstramelo. El amor es algo que cuando existe se tiene que demostrar, hermano. ¿Cómo demuestras tu amor hacia tu esposa? Apoyándola, ayudándola, haciéndole ligera la carga, entendiendo que si eres un varón cristiano que está creciendo en la fe, tú eres el responsable de tu casa, ya llegaste, ahora atiende ahora tú a tu esposa, cuídala, procúrala, ámala, mímala, sé cuidadoso con sus necesidades, provéela en la medida de tus capacidades, siempre provee a tu esposa. Ve sus necesidades. Antes de comprarte ropa, abre su cajonera y ve cómo está su ropa. Ve qué necesitan tus hijos. Ese es el amor, es sacrificio. Sacrificio, hermanos.
¿Cuál es el sacrificio que Dios nos pide a nosotros? La obediencia. Si amas a Dios porque le conoces, entonces demostrémoslo como obedeciendo, hermanos. Obedeciendo. ¿Cómo? En tiempo, forma y actitud. Lo que Dios te pide, cuando Dios te lo pide y con la actitud correcta. No lo entiendo, Señor. Creo que para mí esto es una pérdida, pero, Señor, sé que no lo es, sin importar lo que me parezca a mí, porque yo no lo conozco todo, yo no conozco toda tu estrategia, Señor, y no tienes la obligación de explicármela. Mi obligación es obedecerte porque te conozco y sé que eres bueno. Y sé que mi vida está engranada en el mecanismo de darte gloria desde la tierra, y todo lo que sucede es bueno para mi vida, porque me lleva a parecerme cada día más a ti. ¿Cómo está nuestra fe? Bueno, en la proporción directa de nuestro conocimiento de Dios. Si tu fe falla, te darás cuenta por tu obediencia. Si tu obediencia falla, entonces es la evidencia de que necesitamos crecer en nuestro conocimiento de Dios. Porque mientras no conozcamos a Cristo como Dios, podremos pensar que es el Mesías, podremos pensar que es el hacedor de maravillas, podremos pensar que es el hombre que erradicó el hambre y la enfermedad de Palestina, podremos pensar que el Señor obra en términos generales, pero hasta que sepamos que Él es Dios, lo conozcamos como Dios, entonces, hermanos, creeremos en Él sabiendo que ni el tiempo ni la distancia y ninguna vicisitud limita su poder. Obedezcamos a Dios, hermanos, y vivamos la vida de fe. Vamos a orar. Bendito Dios, tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es vida y es espíritu. Tu palabra es tan cortante como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser y deja al descubierto de nuestra propia conciencia quiénes somos delante de ti. Para un hijo tuyo, tu palabra no puede pasar inadvertida, no puede ser pasada por alto, porque tu palabra nos corta, pero también nos sana. Tu palabra mata a la persona moralmente caída que éramos sin ti, pero da vida y edifica a la persona moral y espiritual a la imagen y semejanza tuya, Señor. Nadie puede permanecer oculto ante tu palabra. Tu palabra nos prueba, Señor, y nos edifica. No podemos fingir delante de ti. No podemos hacerte creer algo que no somos, porque conoces de nosotros aún lo que nosotros ignoramos. Señor, ¿cómo poder ocultar de tu conciencia eterna el estado de nuestro corazón, el estado de nuestra fe? No hay forma. Y por eso nos envías tu bendita palabra, que así como la nieve y la lluvia cumple el propósito por el que es enviada y no regresa a ti jamás vacía. Somos llamados a la obediencia, mi Dios, la evidencia de nuestra fe. Somos llamados a ser hombres y mujeres de fe, una fe férrea,
Una fe que puede creer que eres quien dices que eres y que haces todo lo que dices que puedes hacer. Una fe que no cede lugar a la duda. Una fe que no se contradice, una fe que no se quebranta con la adversidad. Una fe que progresa y crece en la medida en la cual te conocemos más. Señor, si somos llamados a ser hombres y mujeres de fe, es porque nos has llamado a ser hombres y mujeres que te conozcan, que te amen y que te bendigan por la obediencia. No se cuestiona la redención en nadie. Se está cuestionando, Señor, nuestra perseverancia en conocerte y acercarnos a ti. Y es muy probable que lo que nos estás pidiendo hoy que sacrifiquemos es el uso inútil de nuestro tiempo. Es el desperdicio de nuestra vida en tantos distractores que el mundo nos aproxima hoy, como las redes sociales, mi Dios, el Facebook, el YouTube, el Instagram, el Internet en todas sus posibilidades. Y nos estás pidiendo tiempo delante de ti. Señor, un glorioso sacrificio, porque nada se compara a estar en tu presencia. Nos pides que dejemos lo menos por estar ante lo eterno. Hobbies, entretenimientos, relaciones, formas de hacer negocios, personas con las que hacemos negocios. Celebramos tratos, relaciones que no glorifican tu nombre, todas cosas fuera de tu voluntad, fuera de tu plan, desperdicio de nuestra vida y de nuestro tiempo. Cada uno de nosotros somos llamados a una respuesta, mi Dios, pero la realidad es que nadie dejará de responderte. Y hoy podremos decir: sí, Señor, lo sacrificaré para tu gloria. Pero solamente la obediencia, el hacerlo, cómo lo pides, cuándo lo pides y con honra, podrá definir nuestra fe verdadera hacia ti. Ayúdanos a hacer. Continúa enseñándonos a hacer. Hombres y mujeres de fe, matrimonios de fe, familias de fe, una iglesia de fe. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Bendecimos tu nombre, Cristo Jesús. Amén.